Hola, les habla Edgar Navarro y bienvenidos al podcast El Espiritismo te explica. En el capítulo anterior, en el podcast anterior, justo conversábamos sobre lo que viene a ser la vida espiritual o el más allá. Esa duda de saber hacia dónde vamos, si existe una vida más allá de la vida, trae a colación nuevas preguntas que justo un oyente me hace llegar, que va en relación a qué pasa cuando un ser querido muere. Entendiendo ya de que existe una vida más allá del cuerpo físico, empiezan a aparecer respuestas que aclaran un poco el tema sobre hacia dónde van todas estas personas, en especial nuestros seres amados, que es por quien generalmente nos preocupamos un poco más. Pero lo cierto es que es un fenómeno que todos en el planeta vamos a pasar, debido a que es este proceso continuo de reencarnaciones, este proceso de venir a la vida física, llevar a cabo nuestro cometido y retornar a la vida espiritual. Básicamente, la vida física cesa en un punto. Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo material, por X motivo, bien sea enfermedades, accidentes, altercados contra justamente nuestra vida, nos lleva a esta transición hacia la vida espiritual. Y conociendo de antemano que nuestro estado natural es como espíritus, empezamos a entender de que una vez que el cuerpo ya no funciona, ya deja de tener su cometido, el espíritu se despega, el espíritu se desliga de este vehículo material y retorna a su estado verdadero, a su estado común, a su estado natural, que viene a ser el espíritu como tal. En este punto, ¿qué pasa con cada uno de nosotros? Es difícil determinar una especie de patrón, porque cada quien tiene una existencia muy particular y todo lo que nosotros hacemos en la vida material lleva a cabo en nosotros ciertas repercusiones que también van a definir cómo va a ser nuestro proceso desencarnatorio o nuestra muerte, y sobre todo cómo va a ser el futuro de nuestra vida espiritual. En principio, la muerte física o la desencarnación, como le denominamos en la doctrina espírita, es un proceso de desligamiento de este espíritu que se empieza digamos, a generar en un proceso de rompimiento con todo lo que viene a ser las ataduras materiales. Acá, al retornar a la vida espiritual, entramos en un estado de turbación. Este estado de turbación es un proceso intermedio en la medida en que nosotros vamos acostumbrándonos a nuestro nuevo estado o a ese estado al que antes de encarnar teníamos. Vamos a poner un ejemplo, es como el buzo de profundidad. Una vez de que ya no hay oxígeno y debe retornar a la superficie, el buzo sube, va cambiando de niveles de presión, sale a la superficie, se desconecta la manguera del oxígeno, se desconecta la escafandra, se va liberando del traje poco a poco, y muchas veces necesitan, dependiendo de la profundidad que estuvo, de una cámara de compensación, una campana bariátrica, en donde esta le va a ayudar a retornar al estado de presión normal de la superficie comparado con la presión de la profundidad. Eso lleva un tiempo a que el cuerpo nuevamente se acomode a la presión a la que va a retornar, y luego sube a la superficie y puede retornar entonces a respirar el aire al que está acostumbrado. Eso pasa justo con el espíritu. El espíritu, luego de estar inmerso en el cuerpo físico, vuelve a la vida espiritual y pasa
por un estado de turbación. Algunos, inclusive dependiendo de sus religiones, piensan que llevan o que tienen que cumplir con esas medidas que la religión le exige, y muchos de ellos duermen. Muchas personas simplemente duermen y deben ser despertadas en la vida espiritual. Por lo general, pocos se dan cuenta de que han desencarnado, de que están ya en la vida espiritual, sobre todo en casos de accidentes en donde prácticamente el espíritu es expulsado del cuerpo. Igual sí, así como los casos ya más fuertes de homicidio, etc. Lo cierto es que el espíritu empieza a modificar primero su pensamiento al entender de que ya no está en el cuerpo material. Contrario a lo que muchos piensan, no vamos a un cielo o a un infierno directamente, porque primero tenemos que entender qué son estos lugares dentro de la cultura humana. Pero lo cierto es que tampoco nos convertimos en ángeles o demonios inmediatamente después de desencarnar. El espíritu sigue siendo el mismo, tiene la misma personalidad, tiene la misma conciencia, las mismas experiencias. Todo lo que se ha llevado de la vida física sigue allí, porque es quien verdaderamente llevó la vida en este cuerpo que tenía en la vida material, simplemente que se deshace de ese traje y vuelve a su estado normal. Esto implica de que todo lo que conocemos de esa persona se mantiene allí. E igualmente ellos, o los espíritus ya desencarnados, tienen que reconocerse ya desencarnados, reconocerse que están libres del cuerpo físico, que han cambiado de estado de existencia. Y este proceso puede tardar. Para algunos puede ser corto, pero para personas que han sido muy apegadas al cuerpo físico, a la vida material en sí, se les dificulta más este proceso de retorno. Incluso el proceso de la muerte o la desencarnación cuesta más, porque el espíritu no quiere retirarse, no se quiere marchar. En cambio, aquellos que cultivaron la espiritualidad estando en la vida física tienen, digamos, una mayor facilidad y una claridad mental distinta, puesto que al momento de ser recibido, que esto es otra cuestión que también podemos ir a entender poco a poco, es que no estamos solos en ese proceso, y en la medida en que estamos conscientes y con una mente más clara, podemos justamente reconocer seres amados que nos precedieron en la vida física, nuestros orientadores de la vida espiritual, las personas que nos asisten en ese proceso de desencarnación. En ese momento podemos percibirlos de mejor manera, y así este proceso se hace más ligero. Luego de todo esto, cada espíritu va a atender o va a ubicarse según su condición espiritual. Digamos que esto es un poco más complejo de entender y de explicarlo inclusive. Pero lo cierto es de que los espíritus tenemos distintos grados de evolución moral. Aquí siempre que hablamos de la evolución del espíritu estamos hablando en términos de lo moral, no en términos materiales. Y no necesariamente intelectuales, porque nos hemos dado cuenta incluso en este mundo de que personas muy inteligentes, personas que son de un coeficiente intelectual muy alto, pueden ser personas verdaderamente malas o despreciables, que no tienen un atisbo de bondad, y eso no define de que esa persona sea un ser evolucionado, porque justamente la intelectualidad no define el grado de evolución en el espíritu, lo hace sí el grado de moralidad. La moral, el amor, siempre nos identifica en estados de existencia mucho más altos, en estados superiores, y es lo que justamente venimos a aprender en este planeta. Lo cierto es que, bueno, retornando un poco a lo que viene a ser, hacia dónde vamos luego de desencarnar, es dependiendo de nuestro grado de moralidad, de nuestra claridad mental, de nuestro estado espiritual en sí, lo que va a definir en qué esfera espiritual vamos a habitar.
Cuando hablo de esferas es porque existen, así como lo hay aquí en la Tierra, diferentes estratos sociales, diferentes lugares de vivienda, vamos a decir, en un edificio está el primero, segundo, tercer piso. En la vida espiritual existen estos niveles dependiendo del grado de evolución. Y tal como nosotros desencarnemos, vamos a afinarnos a esa esfera o a ese piso que va acorde con nuestro estado de la existencia espiritual. Esto obviamente lo vamos a aclarar más adelante, pero lo importante es comprender que cuando vamos a la vida espiritual seguimos con la vida, vamos de hecho a la vida verdadera y mantenemos nuestra personalidad, mantenemos nuestro pensamiento como estábamos aquí y tratando de verificar y de sacarle provecho a todo lo aprendido para estar en una mejor condición al momento de volver a la vida espiritual. Los seres amados se refugian en brazos de nuestros familiares que nos antecedieron en la vida espiritual y siguen obviamente atentos a nuestro progreso, a nuestro camino que seguimos llevando en la vida física, y el amor sencillamente no separa a nadie. No hay barrera que separe a los seres que se aman, simplemente es un hasta luego, es un ya venimos pronto o ya nos vamos a ver, cuando nosotros tengamos entonces que atravesar ese proceso de retorno a la vida espiritual y reencontrarnos con ellos. Entonces, la esperanza siempre está allí porque es una realidad a la que nos vamos a enfrentar, en el que retornamos a los brazos de nuestros seres queridos, ayudados por ellos, y de hecho también nosotros ayudaremos a quienes van luego a también atravesar este punto y cuando ya nosotros estemos en la vida espiritual. Así que quedamos entonces para nuevas preguntas, para nuevas respuestas en los próximos capítulos. Muchas gracias.